Profe, buenas noches. Buenas noches, jovencito. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Bienvenidos profesor. al ciclo B. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestras clases correspondientes al día de hoy, 4 de octubre de 2021. Ya, entonces, ya ustedes saben que el ciclo dura 11 semanitas. Traten de aprovechar al máximo, no esperen último momento para estar repasando los temas y puedan ir tranquilos a los exámenes de selección. ¿Ya? A los exámenes. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, jovencito John, ¿cómo está usted? Bien, Sabes, entonces profesor. la recomendación es de que participen para poder saber si están allí, si están atendiendo, con sus aportes, sus sugerencias, sus preguntas, en fin. Ya chicos, esa es la idea. Bien, buenas tardes, Mónica. Está entrando ahí nuestra compañera Mónica. Vamos a empezar por el tema de comunicación, que es lo que corresponde a la primera sesión. Creo que no está el material todavía en la plataforma, no vamos a poder resolver los ejercicios. ¿Ya? En todo caso, vamos a hacer la teoría hoy día y la próxima semana ya me imagino que va a estar ahí para resolverla. ¿Ya? Listo. El primer tema que vamos a abordar es relacionado con la comunicación. La ciencia que estudia la comunicación es la teoría de la comunicación. Ya pues desde los tiempos inmemoriales, de los tiempos de Platón, los filósofos han tratado de explicar desde su punto de vista qué es la comunicación y qué elementos intervienen en ella. Pero todos coinciden en señalar que la comunicación es un proceso, ¿ya? De interacción mediante el cual dos o más seres, dice acá, comparten información usando signos convencionales y un medio físico. Bueno, conviene recordar, muchachos, que acá dice bien claro que la comunicación es un De proceso. interacción. Ujú. Mira, hay palabras que yo he llamado así palabras clave que debes saber desde ahora, palabras que te van a permitir rápidamente deducir de qué cosa estamos hablando en cada caso. Por ejemplo, por ejemplo, para definir a la comunicación, para la comunicación empleamos la palabra proceso. Vamos a explicar luego por qué es un proceso. Para el lenguaje, vamos a usar el término facultad. ¿Ya? El lenguaje es una facultad. Para la lengua, otro término con el que a veces nos confundimos. La lengua, en cambio, es un sistema. El dialecto, la palabra clave que lo define, variación, variación. Y para el habla individual. La comunicación es un proceso, ya vamos a explicar por qué. El lenguaje, la capacidad exclusivamente humana de comunicarnos empleando palabras. Ese es el lenguaje. La lengua, en cambio, es un sistema de signos orales y escritos que emplea una comunidad. Por ejemplo, el español, el francés, el quechua, ¿no? Esas son lenguas. El dialecto ya es la variación de esa lengua de acuerdo a la localidad. Por ejemplo, el español, que es hablado hoy en día por más de 500, 400 millones de hablantes en el mundo, no todos hablamos de manera homogénea. Por el contrario, hablamos de distinta manera de acuerdo al lugar donde vivimos. Por eso, posiblemente los que hablamos el español no podamos entendernos a cabalidad
con alguien que vive en Guinea Ecuatorial, en el África, donde también la lengua oficial es el español, por una cuestión dialectal. Esa variación que se da en la lengua de acuerdo a la localidad, de acuerdo al lugar, se llama dialecto. Y el habla, en cambio, es la manifestación personal, individual, la manera como cada personita utiliza la lengua que conoce. Entonces, esto de acá hay que tener presente, muchachos, siempre, ¿ya? Lo que yo he llamado las palabras clave, ¿ya? Esto de acá, eso debes tener presente. Muy bien, continuamos entonces con la comunicación. El primer teorizador fue el filósofo Platón. En su libro Cratilo, a manera de diálogo, explicaba cómo se da la comunicación humana. Platón, como ustedes recordarán, ¿de qué área son ustedes, chicos? No, No, área 1 y área 5, profesor. 1 y 5. Área 5. Área 1 y área 5. Ya cayó, ¿no? Área 1. Ah, ya, entonces acá están los médicos también. Bueno, entonces usted nos lleva en filosofía, creo. Bueno, de todas maneras, en, por tus conocimientos superiores de secundaria, sí que has llevado usted también filosofía, porque algunos colegios no enseñan filosofía, de repente te acuerdas que el filósofo más idealista que haya existido de todos los tiempos de Platón. Platón consideraba que las cosas que nosotros lo vemos o lo tocamos no existen. Él decía que la realidad está en el mundo de las ideas y ese mundo de las ideas es un lugar perfecto. Como el ser humano es un ser imperfecto, no tiene acceso a esta realidad. Todo lo que percibimos nosotros, decía él, es una especie de sombra de la realidad. Y eso está muy explicadito en su famoso libro La República, el octavo libro conocido como La Teoría de la Caverna. Claro que tú lees el libro, de repente puede convencer, ¿no? Puedes terminar como Platón pensando que lo que ves no existe en realidad, con sus argumentos sólidos que él te da. Pero bueno, el hecho es que él dice que las cosas que nos rodean, que lo percibimos a través de los sentidos, son los que generan un estímulo a uno, ¿ya? Y todo estímulo, por psicología, sabes que todo estímulo conduce a qué? A una respuesta. Entonces la cosa estimula a uno y el uno ante el estímulo responde. Esa respuesta va dirigida a otro que también responde. Por lo tanto, la comunicación se da sobre la base de estímulos y respuestas. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? La cosa, el uno y el otro. Que eso decía Platón a través de los diálogos con Cratilo. Lo que hoy en día llamaríamos respectivamente el referente, el emisor y el receptor. ¿Ya? El referente, el emisor y el receptor. Esos son los elementos de la comunicación. Estos primeros estudios de la comunicación hechos por Platón van a influir notoriamente en los posteriores estudios de la lingüística, ¿no? De la gramática también. Por ejemplo, se relaciona para comenzar con las tres funciones básicas del lenguaje que vamos a recordar dentro de unos minutos. También se relaciona con los pronombres personales. El hablante, yo, el oyente, tú, y de quién se habla con el referente. También se relaciona con los modos del verbo, con los modos del verbo. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Entonces, esta es la base para los estudios de la lingüística moderna. Por otro lado, en cambio, Aristóteles, quien ya vivió después, centró su atención más en el análisis de la comunicación pública. Y por eso dijo que la comunicación es la búsqueda de todos los medios para persuadir al auditorio. Al auditorio. Según Aristóteles, los elementos de la comunicación son pues el orador, el discurso y el auditorio. Orador, discurso, auditorio. Lo que llamaríamos ahora emisor, mensaje, receptor. Claro que el receptor acá es una colectividad, ¿no? Auditorio.
Y también nos sugirió la manera cómo identificar cada uno de los elementos. ¿Cómo hago para reconocer al emisor? Nada más preguntamos, ¿quién? ¿Quién habla? ¿Quién dice algo? ¿Quién escribe algo? Ese es el emisor. ¿Qué escribe? ¿Qué dice? ¿Qué habla? El mensaje. ¿A quién? ¿A quién dice? ¿A quién habla? Ese es el receptor. ¿Ya ves? Entonces, esos son los elementos de la comunicación según Aristóteles. Luego, con el paso del tiempo, han ido pues modificándose los esquemas de la comunicación y en cada esquema pueden variar los elementos. Con la invención del teléfono aparecieron otros elementos como el canal, el código que encontraron pues Roman Jakobson y Jan Mukarovsky. Y después se inventó la radio. Y cuando la comunicación ya fue radial, hubo otros elementos de la comunicación. Apareció el emisor diferente del transmisor, el receptor diferente del destinatario, por ejemplo, ¿no? Entonces depende del esquema que uno lo estudie, pues la comunicación tiene diferentes elementos. Unos tienen más, otros tienen menos, depende del modelo de la comunicación. Claro que los más famosos son el de Roman Jakobson, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Donde se consideran hasta 6 elementos de la comunicación. Bien. A ver, ¿cuáles son las características de la comunicación humana? Vamos a hablar de la característica de la comunicación humana, sabiendo que la comunicación no es exclusiva del ser humano, todos los seres vivos se comunican, pero vamos a hablar en este caso de la comunicación humana. Lo primero que tenemos que decir es que la comunicación humana es inevitable, inevitable. El hombre no puede vivir aislado, siempre ha tenido esa naturaleza gregaria, esa naturaleza social, y estamos siempre en constante comunicación. Si ustedes se han dado cuenta, lo que más hacemos en la vida es hablar. Todo el rato estamos hablando, hablando y hablando, hablando, ¿no? Entonces, es inevitable. Pero sabemos también, muchachos, que a veces no necesariamente nos comunicamos hablando. También nos comunicamos con un tipo de mirada, con un movimiento corporal, es decir, la kinésica se encarga de eso, de los movimientos del cuerpo, que también significan muchas cosas. Una mirada puede decirte muchas cosas de la persona, ¿no? Una persona está molesto, está alegre, está feliz, ¿no? Una mirada despectiva de alguien, inmediatamente te das cuenta, ¿sí o no? Entonces, toda manifestación de conducta conlleva a deducir algún mensaje, transmitido de manera consciente o inconsciente. Pero en la mayoría de casos, claro, la comunicación humana es intencional. Es intencional. A diferencia de la comunicación animal, donde predomina el instinto, en la comunicación humana es generalmente intencional. Hay un motivo, una razón por el que nos comunicamos. Intención de informar algo, de preguntar algo, de ordenar sobre algo, en fin, es intencional. Y también es irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Una vez concretada la comunicación, una vez que el mensaje ha sido decodificado por el receptor, ya no se puede regresar en el tiempo. No podemos modificarlo, ese mensaje, ¿no? Y bueno, por lo general también es dinámica, porque por lo general, no siempre, la comunicación es un constante ir y venir del mensaje, un constante intercambio de roles entre emisor y receptor. Esas son algunas características de la comunicación humana. Requisitos para una buena comunicación. No solo para una comunicación, sino para una buena comunicación. A ver, ¿cuáles serían los requisitos? Intención del hablante. Debe haber una intención manifiesta del hablante. Eso implica que el hablante, el emisor, buscará todos los medios que hagan posible que su mensaje llegue a cabalidad a su destinatario, ¿sí o no?
Pero de nada valdría todo esfuerzo desplegado por el hablante si no hay intención o atención del oyente, mejor dicho, una predisposición de entablar una comunicación con el emisor. Y ahí juega un rol importante la empatía de los interlocutores, la empatía. Entonces, y también el momento, el lugar donde hablamos, eso se llama proxémica, la proxémica. En fin, ¿y qué más? La ausencia de ruido, pues, ¿no? Para que haya una buena comunicación al 100%, como se llama comunicación de alta fidelidad, debe haber también ausencia de ruido. ¿Y qué es el ruido, muchachos? A ver quién se acuerda qué es el ruido en Una teoría de la comunicación. interferencia. Correcto, Omar Valentino. Interferencia Omar que Valentino disminuye dice que el ruido es la la calidad de la interferencia. comunicación, profesor. Sí, muy bien, Moniquita, claro, pues, ¿no? Ese es el ruido. El ruido se entiende por ruido no solamente el bullicio, que a veces perturba la calidad de la comunicación. Por ejemplo, yo a veces estoy gritando en las mañanitas acá, virtualmente, y por ahí pasan gritando ahí, saca tu vieja, vieja lavadora, saca tu viejo, viejo televisor. Entonces se interrumpen, ¿no? Esa comunicación, entonces se ve, hay una interferencia por el ruido. Pero no solamente ese es el ruido, pues el ruido también, muchachos, se entiende como por ejemplo las manchas en el papel que hacen ilegible un escrito. El ruido puede ser el tartamudeo del hablante. El ruido puede ser Mala, también, mala ortografía. claro, Mala una caligrafía también. ortografía defectuosa donde debería colocarse una tilde, a veces no lo ponemos y puede distorsionarse el mensaje, ¿sí o no? Entonces, como ustedes dijeron, el ruido es, en resumen, cualquier interferencia, cualquier interferencia. Hay ruido físico, hay ruido fisiológico, ruido psicológico, ¿no? Entonces, hay todo tipo de ruido. Para contrarrestar al ruido, para contrarrestar los efectos del ruido, tenemos algunos factores que mejoran, mejoran la calidad de la comunicación. ¿Cuáles son esos factores que mejoran la calidad de la comunicación? Por ejemplo, tenemos la retroalimentación. Retroalimentación, conocido como feedback. Retroalimentación o feedback. ¿Qué es la retroalimentación? Bueno, se define la retroalimentación como el retorno del mensaje al emisor. ¿Cómo así? De repente, cuando tú estabas en el colegio, te ha tocado exponer algún tema alguna vez. Y si no te ha tocado, cuando estés en la universidad, no te vas a salvar. De todas maneras vas a exponer. Entonces, luego de exponer un tema, el hablante verifica en qué medida ha sido captado su mensaje por la auditora y cómo va a medir a través del sistema de preguntas y respuestas. Cuando tú formulas una pregunta sobre el tema que has desarrollado, esperas que el receptor te devuelva la información que le has proporcionado, ¿sí o no? De hecho, al retornar ese mensaje puede retornar algo distorsionado, algo modificado, no va a ser fiel. Entonces, si el hablante se da cuenta que su mensaje ha llegado completamente distorsionado, parcialmente, etcétera, ¿qué hacemos? Recurrimos a otro factor. ¿Qué cosa? La redun, la redundancia, la redundancia. Y ojo, acá no estoy hablando de la redundancia como vicio de lenguaje. Hay un vicio de lenguaje que se llama redundancia y que debe evitarse, ¿no? Por ejemplo, debe evitarse eso de me guiñó un ojo, porque ¿qué más te va a guiñar? Pues tiene que ser el ojo. Eso es una redundancia. Cuando entré adentro,
Cuando entré adentro, lo sorprendí en la mesa. Entrar adentro. Entonces se llama redundancia que debe evitarse. En este caso, la redundancia es un recurso que nosotros empleamos con la finalidad de garantizar que nuestro mensaje llegue al 100% a su destino. Para eso, ¿qué pasó acá? Para eso utilizamos sinónimos, utilizamos aposiciones, utilizamos conectores como es decir, esto es, por ejemplo. Así cuando decimos Huánuco, es decir, la ciudad de los Caballeros de León, tiene un clima agradable. Hay hecho redundancia. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir Huánuco que decir la ciudad de los Caballeros de León. ¿Pero esa forma de expresarse es incorrecta? Obviamente que no. Por el contrario, se recomienda hacer ese tipo de redundancias para que no haya pérdida de información, para que el mensaje llegue íntegramente hasta su destino. ¿Entiendes? Entonces, esa es la redundancia como un recurso que permite mejorar la calidad de la comunicación. Bien. Decíamos que Profesor, Dime. buenas noches, disculpe una consulta. Y si es que, digamos, hay un caso en el cual me dice que la mamá de Pedrito le menciona que lleve su DNI al momento de vacunarse para que lo puedan registrar. Y justo cuando está a punto de salir Pedrito de su casa, su mamá le dice, no olvides llevarte tu DNI. En ese caso no podría ser redundancia, ¿cierto? ¿Sería entonces un reforzamiento o qué técnica sería? Claro, 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 claro. Eso es sí, también es redundancia, pero no es un vicio de lenguaje. Eso es para reiterar la información, para garantizar de que Pedrito no se olvide, pues sí o no. Ujú. Está bien, eso no está mal, está muy bien Ya, usado. el reforzamiento lo asemejo con repetir, ¿cierto? Ajá, ajá, Ya, ajá. gracias, profesor. Muy bien, señorita Karina. Profesor, Dígame. profesor, ¿y cuando en los poemas se hace eso? O sea, es, es bonito, se lee bien, pero es redundan demasiado. ¿También es algo aconsejable? Cuando redundan demasiado, no, pues si es que no hay riesgo de que se pierda la información, redundar ya es innecesario, ¿no? Pero acá en las videoconferencias, por ejemplo, hay constantes caídas de la red, se escucha entrecortado, ahí sí hay necesidad de hacer redundancia cada rato. Profesor, pero eso de caídas de red y todo eso se podría considerar como un ruido, ¿no? Por supuesto, ese es un ruido. Ah, ya, profesor, gracias. Ujú, es un ruido. Ya. Pero más que ruido, ¿no creo que sería interrupciones por el estilo? ¿Qué cosa? Profe, creo que usted Interrupciones. se refiere a Ya, ya, ya. interferencia, Ya, interferencia. interrupción. No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente, amigo, ¿quién estaba hablando por ahí? En teoría de la comunicación, en teoría de la comunicación, no en sentido lato, en sentido amplio, de la sabiduría popular, no, 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 no. En teoría de la comunicación, ruido es un término técnico y ruido se llama, por eso hemos dicho, incluso a la mancha en el papel que hace ilegible un escrito, es un ruido. Ruido es tartamudeo del hablante. Como dijo su compañerita, una falta de ortografía que también distorsiona, entonces es un ruido. Por ejemplo, es famosa la anécdota, el hecho de que Pablo Neruda obtuvo algo de $500.000 de indemnización porque una editorial había cambiado letra de su poema. Decía Pablo Neruda, gusto del amor que sabe a leche y miel. Y en el poemario habían puesto gusto del amor que sabe a lecho y miel. Y claro, se distorsiona completamente la idea, ¿no? Por eso Neruda entabló una demanda, ganó y un platal que ganó. Pero por culpa de un sonido, o sea, un ruido nada más. Ese es ruido. ¿Qué hace el ruido no es el bullicio, pues, ¿no? A veces tú estás caminando por ahí de repente y aparecen esos que taladran el suelo.
Bueno, ese es el ruido en su sentido general, común, pero en teoría de la lingüística, de la comunicación, el ruido es un término técnico que sirve para designar a cualquier factor que interrumpa o que disminuya la calidad de la comunicación. Ese es el asunto. ¿Me Gracias, profesor. entendiste? Me había quedado duro con ese tema. Ya, muy bien, jovencito, muy bien. Bueno, decíamos al principio que la comunicación es un proceso, ¿ya? Es un proceso. La palabra proceso proviene del vocablo latino procedere, que traducido al español significa camino a seguir. O sea que cada vez que hablamos de proceso nos referimos a una secuencia de hechos, una sucesión de acontecimientos en un orden determinado. No podemos saltarnos ese orden. Em, entonces, mira, ¿por qué es un proceso? Presta atención. Lo primero que ocurre para que haya comunicación entre dos o más personas, lo primero que ocurre es que una persona, a quien vamos a llamar emisor, selecciona mentalmente la información que desea compartir con otra persona. Lo primero que aparece, ¿qué le digo, no? Y en la cabecita de este hombre hay una gran cantidad de conocimiento, de información. Ahí están sus conocimientos. Vamos a suponer, por ejemplo, este Michelle quiere decir algo a Mónica. Lo primero que ocurre en él es, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ajá. Mentalmente selecciona las palabras apropiadas, la idea, etcétera. ¿De dónde selecciona la información? De la totalidad de datos que él cuenta. En la cabecita de Michelle hay una gran cantidad de conocimientos, de aritmética, de geometría, de física, de qué sé yo. No solamente conocimientos académicos. También están, por ejemplo, sus experiencias personales, sus deseos. Esa totalidad de información que está en la mente de la persona se llama fuente de información. De la fuente seleccionamos un aspecto, algo que queremos compartir con otra persona. Eso es lo primero. Es una fase psíquica. Una vez que ya tenemos la idea de cosa vamos a transmitir, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que cómo manifestamos nuestro pensamiento. Como no hay comunicación telepática entre nosotros, es necesario que nuestro pensamiento se exteriorice, se manifieste utilizando signos verbales o no verbales. Por ejemplo, ¿cómo expresamos nuestro pensamiento? Hablando, escribiendo, a través de gestos, de colores, de sonidos, de juego de luces. Es decir, empleamos un código. El código viene a ser los signos convencionales y se divide en dos, signos verbales, signos no verbales, llamados también lingüísticos y no lingüísticos, respectivamente. ¿Qué es un código verbal o lingüístico? Es cuando empleamos palabras, cuando empleamos una lengua determinada, en español, en quechua, en francés, ese es un código verbal. Y no verbal, cuando empleamos gestos, sonidos, colores. Empleando estos signos, nosotros manifestamos nuestro pensamiento. Ese hecho de representar la información a través de signos perceptibles se llama codificar. Entonces, ¿quién realiza la codificación? El emisor. Y la codificación tiene tres momentos, tres fases. La primera, por ejemplo, es la fase psíquica. ¿En qué consiste esta fase? Pues en que mentalmente nosotros seleccionamos la información que vamos a compartir. Luego tenemos la fase fisiológica. ¿Por qué? Porque una vez que ya tenemos la idea de lo que vamos a transmitir, luego viene la intervención de los órganos del habla, si es que hablamos. La lengua, las cuerdas vocales, los labios, ¿sí o no? Y cuando escribimos, la mano, en fin, entonces las partes de nuestro cuerpo. Fisiológica. Una vez que intervienen estos órganos, se produce un sonido real, perceptible.
Es la fase física. Pues Física. ustedes saben que la velocidad del sonido, la intensidad medida en decibeles, corresponde a la física. Entonces tenemos ahí, eso es las fases de la codificación, psíquica, fisiológica, física. Una vez que, muchachos, la información ha sido representada a través de un código, a eso se llama mensaje. Por eso el mensaje, la información codificada, la información codificada. El mensaje obviamente tiene qué cosa, los sentimientos, conocimientos, experiencia del emisor. ¿Ya? El mensaje, muchachos, en toda comunicación siempre hablamos de algo en particular, un tema específico. Hoy día, por ejemplo, que terminamos 8:30 de la noche, alguien, de repente tu mamá, tu papá, alguien vigila tu avance académico, ¿sí o no? Tus estudios. Te va a preguntar, a ver, hijo, qué curso has tenido el primer día de clases? La última hora. Dice, hemos tenido el lenguaje. Ah, ¿sí? ¿Qué tema han hecho? La comunicación. ¿Eso cómo se llama? Referente. El referente es el tema específico que abordamos en la comunicación. ¿De qué hablamos específicamente? El referente no siempre es algo material, puede ser algo abstracto también. Será material cuando yo te digo, por ejemplo, que la sandía es un fruto rastrero de cáscara verde, hoja jaspeada, de pulpa rojiza, pepita negra aplastada, sabor dulce y muy jugoso. Eso es, ahí, ¿de qué he hablado? De la sandía, pero eso es algo real, que tú lo puedes ver, lo puedes percibir. Pero también podemos hablar de entidades abstractas, podemos hablar del amor, podemos hablar de la Revolución Rusa, por ejemplo. Pero el tema que abordamos, ese tema específico se llama referente. ¿Ya? Ese referente. El mensaje va de un lugar a otro, desde el emisor hasta el receptor, a través de un medio. Y siempre es un medio físico. Ese medio se llama... Ujú, se llama canal. ¿Ya? ¿Quién tiene su audio por ahí abierto, creo? Y es el canal. ¿Qué es el canal? Medio físico, soporte físico de la comunicación. El medio por donde se difunde el mensaje de un lugar a otro, desde el emisor hasta el receptor. ¿Qué medio estamos empleando en este momento, muchachos? ¿Mm? ¿Qué medio estamos empleando para comunicarnos en este momento? Cisco Webex. Eso, ahí está. El Cisco Web, la red. Claro, pues, ¿no? Los primeros medios que emplearon nuestros antepasados siempre ha sido un canal ambiental, un canal natural. Y cuando estamos cerca, también el canal más utilizado es el aire. Gracias al aire, los sonidos se desplazan en forma de ondas llamadas ondas sonoras. O sea, cuando conversamos uno frente al otro, el canal no son las ondas sonoras, como he visto en algunos libros por ahí. El canal es el aire. Lo que pasa es que los sonidos se desplazan por el aire en forma de ondas. Esas ondas se llaman ondas sonoras. Eh, no sé si ustedes conocen, han llegado a Quillarrumi, que está ahí en Huánuco. Tiene que conocer quien huanuqueño que se respeta conoce Quillarrumi, ¿ah? ¿Alguien conoce Quillarrumi? Nadie, no puede ser, ¿ah? No, profe, no. Pero ¿por qué, amiguitos? Mira, ¿sabes dónde está? Vas a Kotosh. Kotosh sí me imagino que conoces o sabes dónde está, ¿no? Kotosh, el templo de las manos Sí, cruzadas. pues. Ya. Llegas ahí, de frente, nada más levanta la cabecita de frente arriba, ahí hay un cerro alto. Casi en la punta hay una enorme piedra en forma de pelota. Eso es Quillarrumi. Quilla es luna, Rumi piedra, o sea, una piedra en forma de luna. Llegas a ese lugar, vas a encontrar pintura rupestre. Así como he encontrado en Toquepala, igualito, ¿no? Ahí hay pintura rupestre. Pero hay personitas pues que van dañando ahí nuestra cultura, nuestra historia, pues, han escrito encima corazoncitos con liquid paper, siempre hay gente irresponsable, dañando el patrimonio cultural. Pero bueno, ahí todavía están esas pinturas rupestres. Eh,
Ahí en esa piedra han plasmado la actividad económica que ellos desarrollaron, la cacería, también las guerras, están ahí pintados. ¿Cuál es el canal? Pues la roca es el canal, ¿ya ves? También en la época de los incas utilizaron la madera, ¿no? Hay un sistema de, digamos, una escritura rudimentaria que se conoce por el nombre de quelcas, los quelcas. ¿Cuál es el canal? Pues la madera. Luego ya más adelante, pues en otras culturas inventaron el papiro, después el costosísimo papel, después del papel apareció el telégrafo, después el teléfono, luego la radio, luego la televisión y así. De manera que lo que más ha evolucionado en los últimos tiempos es el canal, los medios de comunicación. En tiempo de tus abuelitos era inconcebible que una persona pudiera ver, oír en tiempo real lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Era algo inimaginable. Pero en este afán de romper con el aislamiento y la soledad, el hombre ha ido creando diversos medios, ¿no? Entonces, ese es el canal. Hay Profesor, canal natural y canal artificial. Dime, amiguita. profesor, una pregunta. Mm, Cuando escribes una carta, por ejemplo, supongamos que yo le escribo una carta a usted. Le pongo, querido profesor Cels, dos puntos. Sé que el canal sería la carta, o sea, el papel, Ajá. pero ¿qué función tendría el lapicero o la tinta con la que yo puedo escribir? Bueno, como ahí estás ya utilizando un instrumento, eso sería el encodificador. El instrumento que te permite convertir en código tus ideas se llama encodificador. Ese es el bolígrafo. Ujú. Igual si, por ejemplo, tú, y claro, el papel del canal, ¿no? Las letras, y eso forma parte del código ya. Pero el bolígrafo mismo se llama encodificador. Así es. Como Ya, les decía, depende del modelo de comunicación que tú ves, hay diferentes elementos, ¿ya? Lo que tienen en común son estos, pues, canal, emisor, mensaje, código, pero hay otros tipos de comunicación que tienen elementos y características particulares, dependiendo del tipo de comunicación que se establece. Por ejemplo, en la comunicación radial hay que diferenciar el emisor del transmisor y hay que diferenciar el receptor del destinatario. ¿Cuál es el receptor? El receptor es el aparato, por eso se llama radioreceptor, ¿no? Ese aparatito es el receptor y el destinatario es la persona que escucha. Ya notamos una diferencia entre estos dos términos. Y de manera general nosotros usamos como sinónimos destinatario o receptor, ¿sí o no? Pero no, pues si tú ves en la comunicación radial, es diferente esos dos. Depende de cada tipo de comunicación, ¿ya? Va a variar. Eso es, Moniquita. gracias, profesor. Bien, entonces a través del canal el mensaje llega hasta su destino, hasta su destinatario, que es el receptor. ¿Qué cosa hace el receptor? El receptor decodifica. Sinónimo de decodificar, muchachos. Sinónimo de decodificar. ¿Qué sería? ¿Comprender el mensaje? Ahí está. Descifrar, ¿no? Interpretar. Eso es. Por eso cuando tú lees el periódico, por ejemplo, las líneas de Nazca fueron estudiadas rigurosamente por María Reich. Sin embargo, no se ha logrado decodificar completamente el significado de esos símbolos. ¿Qué decodificar? Interpretar, descifrar su significado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es decodificar. La decodificación también tiene tres fases, que es inverso a la codificación, al revés acá. Lo primero que llega al receptor, ¿qué cosa es? Lo primero que llega es lo físico. Lo físico.
Luego intervienen la vista, el oído, el tacto, en fin, los órganos del cuerpo con que percibe esos signos. O sea, lo fisiológico. Y finalmente, pues, su cerebro que se encarga de descifrar, de atribuir un significado de sus signos, Vale. la fase psíquica. Psíquica dice. Rayos, 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 rayos. Y ahí está. A propósito de psíquica, se puede escribir con P o sin P. Las dos formas son correctas, ¿ya? Yo estoy escribiendo con P porque alguien me decía, pero psicología no es con P. No, las dos formas son correctas. De todas maneras, siguiendo la tradición, estoy escribiendo así, ¿ya? Listo, entonces tenemos físico, fisiológico, psíquico. Al revés, ¿no? Porque en la codificación era psíquico, fisiológico, físico. Acá es al revés. Finalmente, muchachos, toda comunicación se lleva a cabo en un lugar. ¿Dónde? Y en un momento determinado. ¿Cuándo? Ese espacio-tiempo se llama situación o circunstancia. Situación o circunstancia. ¿Dónde y cuándo? En algunos textos por ahí, he visto por ahí, donde ponen ahí emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. Y el contexto, bueno, el contexto es un término bastante polémico sobre qué es el contexto. Por ejemplo, empleamos la palabra contexto cuando hablamos de, a ver, ¿qué cursos llevan ustedes? Creo que no llevan ni historia, nada, ¿no? Ni literatura llevan ustedes, qué triste, ¿eh? Pero bueno, el hecho es que en literatura, por ejemplo, hablamos de literatura renacentista, contexto histórico. Decimos ahí, caída de Constantinopla, invención de la imprenta, invención de la brújula, etcétera, es el contexto histórico. Caída del régimen feudal, contexto histórico. ¿A qué se refiere? Al momento histórico, en qué circunstancias, en qué época ocurrió el Renacimiento. Ahí sí, el contexto es sinónimo de circunstancia o situación. Pero en lingüística, el contexto es otra cosa. ¿Qué es el contexto en lingüística? El contexto es el entorno lingüístico, el entorno lingüístico, es decir, el grupo de palabras que rodean a un vocablo y precisan su significado. Como ya, mira, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué significa la palabra piña? ¿Qué cosa es piña? Y entonces, la mejor respuesta, la respuesta más inteligente, dicen los semantólogos, especialistas de la semántica, la respuesta más inteligente cuando te preguntan qué significa tal palabra, la respuesta más inteligente es depende del contexto. Ajá, ajá. Claro que no. Si yo digo, por ejemplo, estamos piña, em, la selección volvió a perder. ¿Y ahí qué significa la palabra piña? Pues mala Estamos suerte, mal. muy bien, Estamos mal. claro, claro, claro. Si decimos, en cambio, compré una piña para el refresco, Es un fruto. claro, ahí ya no he escrito nada acá, ¿qué pasó? Pero escribiendo se dejó de escribir. Bueno, ahí es un fruto. ¿De qué depende? Del contexto, o sea, del grupo de palabras que lo rodean. Fuimos atacados con piñas, piñas y balas. Piña. Golpes. Ya. O sea, como te das cuenta, depende del grupo de palabras que lo rodean. Ese grupo de palabras que rodean al vocablo se llama contexto. Ese es el contexto. ¿Ya? En teoría de comunicación, por eso preferimos hablar de situación o circunstancia en vez de contexto. Por último, esta linda guanuqueñita solamente aparece en casos importantísimos. Pensar, pensar, recordar. Para que haya comunicación es preciso, es indispensable que el código sea de dominio de ambos, que el código sea común, o sea,
código convencional. ¿Eso qué significa? Significa que si esta persona habla, por ejemplo, en español, para que pueda comunicarse perfectamente con el receptor, también el receptor debe conocer el español. No sé si ustedes han visto cuando se presentó el gabinete Bellido al Congreso de la República. Bellido comenzó a hablar en quechua, se dio un largo discurso en quechua. La mayoría estaban pensando que hay que protestar, ay, en castellano, bla, 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 haciendo su chilla. Claro, pues entonces, ¿por qué? Porque el código no era común, pues. Para que haya comunicación, el código debe ser de dominio de ambos. Me imagino que acá la mayoría de ustedes no sabe quechua. ¿Mm? Por ejemplo, Andreita. Andreita, ¿tú sabes algo de quechua? Andreita, Adriana. Andreita, Profesor, disculpe. Andrea. Ah, esta Andreita. Muy bien, Andreita. A ver, algo le digo a Andrea, a ver. Sapa, Kari, Yuyarishpa, Kani. Ya ves, no hay comunicación. Hay emisor, hay receptor, hay canal, hay código, pero no hay comunicación. ¿Por qué? Porque he empleado una lengua que ella desconoce, un código arbitrario que ella no conoce, de manera que no hay comunicación. Por eso es indispensable que el código sea de dominio de ambos. ¿Cómo se clasifica la comunicación? En primer lugar, vamos a agrupar en dos, tomando en cuenta que la comunicación no es un privilegio exclusivo del hombre. Todos los seres vivos se comunican. Entonces, la primera que tenemos, comunicación humana y no humana. La comunicación humana se divide en comunicación verbal y comunicación no verbal. Llamadas también, comunicación lingüística y no lingüística. Hay autores que también llaman comunicación sistemática y comunicación asistemática. ¿Qué es comunicación verbal o lingüística? Se llama comunicación verbal o lingüística cuando empleamos las palabras, es decir, empleamos un idioma, el español, el inglés, el francés, cualquier lengua. Esa es comunicación verbal. Empleamos palabras. Y las palabras, pues ustedes saben, se utilizan de dos maneras. Hablando o también escribiendo. Por eso se divide en dos. Oral, llamada también auditiva. Escrita, llamada también visuográfica. ¿Qué es la comunicación visuográfica? Es la comunicación escrita. No vayas a confundir a la comunicación visuográfica con la comunicación no verbal visual. La no verbal, bueno, no son palabras. Visual porque lo percibimos con la vista. ¿Ya? Mira ahí, por ejemplo, eso de ahí es una no verbal visual. Hay otra no verbal auditiva, por ejemplo, cuando alguien toca el timbre de tu casa, ¿no? La no verbal auditiva, cuando escuchas el silbato del árbitro, la sirena de la ambulancia, no verbal auditiva. Táctil, puede ser un apretón de manos, un abrazo, un apapacho, un besito en la mejilla, eso es no verbal táctil. No verbal olfativa, por ejemplo, un olor desagradable, un olor a quemado, ¿no? Ese es un no verbal olfativo. Entonces, así es como tenemos la primera clasificación, ¿ya? Verbal, no verbal. Llamadas también sistemática, asistemática. ¿Por qué se llama sistemática? Todo tienes por qué. ¿Por qué se llama sistemática? Porque la lengua es un sistema, como vamos a ver a continuación. Por eso se llama sistemática. Y asistemática, bueno, porque empleamos signos que no constituyen palabras, no es lengua. Por eso es asistemática. Bueno, la comunicación no humana pues se da entre los animales y entre las plantas. Como les dije, todo ser vivo se comunica. ¿Ya? Listo, esa es la primera clasificación que tenemos. Tomando en consideración otros criterios para clasificar, también tenemos lo siguiente. A ver, por ejemplo, tomando en cuenta la distancia entre el emisor y el receptor. Por la distancia entre emisor y receptor tenemos comunicación directa o próxima. ¿A qué se llama comunicación directa o próxima?
Cuando hablante y oyente están cerca, pues, uno frente al otro, ¿no? Hay presencialidad, se miran las caras. Ya ve, esa es una comunicación directa. Con esto de la pandemia se ha visto bastante restringido este tipo de comunicación, ¿sí o no? Mm, pues sí, sí, sí. Hasta ahora hay que cuidarse mucho, chicos. No vayan a estar acercándose demasiado. Digo, ¿no? Hay que guardar nuestra distancia social. Indirecta. Bueno, ya pues ahí las personas que hablan están separados, ya sea en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, cuando conversamos por teléfono. De hecho, muchachos, en una comunicación indirecta, siempre vamos a tener que emplear un canal artificial, ¿ya? Artificial. Un teléfono, una memoria USB, un papel, o como en este momento, ¿no? Esa es una comunicación indirecta. Por la dirección del mensaje, ¿cómo se clasifica la comunicación? Unidireccional, bidireccional y multidireccional. Unidireccional, obviamente va en una sola dirección, quiere decir que no hay intercambio de roles entre emisor y receptor. Es imposible que el emisor y el receptor compartan ideas, opiniones, usando el mismo medio, el mismo canal. Por ejemplo, si tomamos un libro, ¿quién es el emisor? El autor del libro. El libro solamente es el canal nada más. Ya, esas hojas impresas es el canal. Pero el lector no puede intercambiar información con el autor del libro utilizando el mismo libro. Ese es unidireccional. Por eso tenemos una comunicación unidireccional en el caso de la comunicación de la radio, de la televisión, ¿no? Escuchamos la radio, es una comunicación unidireccional. Pero yo puedo comunicarme con el locutor, le llamo por teléfono. Ah, no, ahí estás empleando otro medio. Otro medio, ¿ya ves? Entonces, muchachos, esa es la unidireccional. En cambio, la bidireccional, el mensaje va y viene en ambas direcciones. Eso hace que la comunicación sea dinámica, porque es un intercambio constante de roles entre emisor y receptor. ¿Ya? Entonces tenemos ahí unidireccional, bidireccional. ¿Qué más? Bueno, otro criterio para clasificar la comunicación es también tomando en cuenta eh, a quién va destinado el mensaje. Si el mensaje va dirigido a uno mismo, la comunicación se llama intrapersonal. Dice, el mensaje va dirigido a uno mismo. Por ejemplo, un monólogo ante un espejo. Este jovencito que vemos ahí, de repente se ha matriculado en este ciclo B y como está empezando las clases, se ha levantado muy temprano, ¿no? Se mira ante el espejo y ahí se hace promesas. Tienes que estudiar al máximo este ciclo, aprovecha, mira, son 11 semanitas nada más. Ya de frente la haces. ¿Con quién está hablando? Con él mismo. Eso se llama intrapersonal, con uno mismo. Ujú. Las chicas, por ejemplo, digo las chicas porque no he visto hasta ahora ningún muchacho que tenga su diario personal, pero las chicas sí tienen con su candadito a veces, algo muy personal, ¿no? Ahí van anotando las cosas que les pasa, las anécdotas día tras día. Macho que se respeta no tiene diario personal, digo, ¿no? O sea, que algunos de los grandes pensadores sí tenían diario. Ah, bueno, de repente, claro, pero eso ya con fines de investigación, sobre todo, no tiene su diario, ¿no? Por ejemplo, Profe, es no serían sus memorias, que yo tengo entendido, es diferente a un diario. ya, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, eso sí Eso me gusta. sería entonces un tipo de registros. Ujú. No, el diario personal son cosas anecdóticas que, Pero profesor, también hay diarios así en la computadora, sí. Puedes encontrar ahí un diario. como una especie de programación. Exacto, También, claro, exacto. claro. Y ahí tú puedes escribir para que te haga como un recordatorio, cosas así, ¿no? Claro. ¿A quién va a dirigir ese mensaje? Pues a ti mismo.
Entonces, eso es intrapersonal. En cambio, el otro es no confundir intra con inter. Interpersonal, la comunicación se da entre dos o más personas. Claro, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos al expresidente Donald Trump, un alto funcionario ruso en la Casa Blanca. Una comunicación interpersonal entre dos o más. Finalmente tenemos acá por la jerarquía entre los interlocutores. Comunicación horizontal, el emisor y receptor son del mismo nivel jerárquico. Ninguno es superior al otro. Por ejemplo, entre amigos, entre vecinos, entre colegas de estudio o de trabajo, entre enamorados, por más que uno de ellos sea pisado, igual sigue siendo la comunicación horizontal, digo, ¿no? En cambio, se trata de una comunicación vertical cuando se da entre uno de mayor jerarquía con otro de menor jerarquía. Una madre regañando a su menor hijo por su mala conducta. Es una comunicación vertical. El presidente de la República frente a su Consejo de Ministros, comunicación vertical. Un general frente a un recluta, comunicación vertical. Y así, ¿no? Un ingeniero frente a su operario, comunicación vertical. Pues en ese entonces hay dos, horizontal y hay vertical. Esta clasificación que hemos hecho, obviamente no Profesor, sé. Dime, en el caso de ¿aló? la clasificación por el destino del... Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ya, le decía en el caso de la clasificación por el tema de dirección, cuando mi compañero mencionó lo que son las memorias, ese tiene el fin de la comunicación interpersonal, es decir, que no se publique para nadie más, sino que quede solo para sí mismo. Ahí fue mi duda. Sí, pues ahí lo que dicen las memorias, eso es para ellos mismos generalmente, pero otros lo escriben para otras personas. Por ejemplo, hay libros de memoria de famosos escritores, ¿no? Vamos a suponer que Pablo Neruda tiene un libro de memorias que se titula Confieso que he vivido, donde nos señala su autobiografía. Ahí está, el diario de Ana Frank, dice ahí el jovencito por el chat. También, pues, ¿no? Entonces, Profesor, tanto las memorias como las autobiografías son muy similares, ¿cierto? Son pequeños detalles en los que se discrepan. Pero en todo caso, ambos lo considero dentro de lo que es la comunicación intrapersonal, ¿sí? no, pero mira, en el caso de la autobiografía, generalmente lo escribe alguien con la finalidad de dar a conocer a otra persona sobre su vida. Entonces, si va dirigida a otra persona, ya pues es una comunicación, ya no sería intrapersonal. El Gracias, asunto, profesor. Sí, el sí. asunto es que es intrapersonal cuando va dirigido a uno mismo. Por eso yo les había mencionado eso del diario de las chicas, que ellas incluso lo tienen bien reservado, bien guardado con candadito todavía, para que nadie esté leyendo su diario. Tiene un carácter muy íntimo. Pasan los años, ya viejitas comienzan a revisar llorando, recordando lo que ha sucedido. Eso sí es para ello mismo. Pues, uno de los diarios más conocidos es el de Ana Frank también. Aunque no lo he leído aún. De Ana Frank. Muy bien, el diario de Ana Frank. Teacher, pero profesor, disculpe, el diario de Ana Frank, el que está ahorita, mejor dicho, ya no es netamente el diario, sino es un conjunto de sus escritos en su diario y los escritos en conjunto con cartas en el momento de que se encontraba en aislamiento con su familia y otras personas. Oh, muy bien, señorita. Gracias por su aporte. Ah, bueno, muchachos. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Así tiene que ser, ¿ah? Están enriqueciendo ustedes la clase. Están robusteciendo. Es Ah, que, profe, el lenguaje es, como se trata de comunicación, nosotros tenemos experiencia ya, pues, cuando nos comunican. oh, muy bien. Y sobre todo en cuestiones de las redes sociales, que yo estoy un poco perdido, pues, ¿no? Claro, ustedes ya la nueva generación están más allá actualizados. A propósito, hoy tuvo una caída de las redes sociales, creo, que no se ve desaparecido mi WhatsApp. Bueno, sigamos hablando de lo nuestro. Vamos a hablar ahora del lenguaje. El lenguaje.
El lenguaje, dice ahí, como ya habíamos anticipado, una palabra clave para definir cuál es. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, y a diferencia de la comunicación que es de todo ser vivo, el lenguaje no. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. ¿En qué consiste esa facultad? De expresar nuestro pensamiento empleando signos verbales. Dicho de otra manera, se llama lenguaje a la capacidad de hablar. ¿Ya? Eso se llama lenguaje. No confundir con la lengua. La lengua ya es el español, el inglés, esa es la lengua. La lengua uno lo aprende. En cambio, el lenguaje como facultad nace con el individuo. Por eso decía Chomsky que es innato. Bien, vamos a ver algunas características, vamos a recordar. A ver, primero que el lenguaje es universal. ¿Qué significa eso? Significa que la capacidad para hablar no es propio de una etnia, de una raza, de una región, no, 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 de todo ser humano. Por eso es universal. Cualquier persona tiene la facultad de manifestar su pensamiento y empleando palabras. No importa la lengua que utilice, al margen de eso, ¿no? Por eso es universal. Racional, esto creo que no requiere de mucha explicación. Racional. Se hace uso de la razón, de la inteligencia, para poder combinar diferentes signos y elaborar un enunciado, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, palabras sueltas, como por ejemplo, a ver, pongo acá, ¿qué puede ser? Pongo, por ejemplo, chocolate, vamos a suponer Jorge, eh, ¿qué más? Maní, un verbo por acá, compró, qué sé yo. Entonces, con estas palabras que tenemos ahí, con estos signos lingüísticos que tenemos ahí, podemos formar un mensaje, ordenando, sistematizando, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué oración coherente podríamos formar? Jorge compró Chocolate de chocolate maní. y maní. Ah, ya ves, ahí está, ya ves. Para hacer eso se requiere de inteligencia. Los animalitos, por más que tuvieran los órganos con los que nosotros contamos para hablar, no podrían hacerlo porque les faltaría inteligencia. Entonces, el lenguaje es racional, por esa razón. ¿Se ven? La inteligencia. Es innato. Esta teoría fue planteada por el lingüista norteamericano Noam Chomsky. Todavía está vivo Chomsky, ¿ah? Chomsky dice que la capacidad de hablar se transmite genéticamente de padres a hijos, como se transmite el color de los ojos y el color de la piel. Quiere decir, muchachos, que toda persona viene a este mundo, nace con un organismo diseñado para hablar cualquier idioma. La lengua que hablemos ya depende de la gente que nos rodea constantemente, ¿no? Eso sí aprendemos, pero la capacidad para hablar, pues es innato, ¿ya? Entonces eso significa innato, que nace con el individuo. Es doblemente articulado. Esta característica lo observó el lingüista francés André Martinet. Él dice que cuando nosotros hablamos, articulamos primero unidades con significado. Articular acá significa acoplar, juntar, ¿ya? Eso es articular. Cuando nosotros hablamos, en realidad lo hacemos, digamos, de manera inconsciente. Lo hacemos con tal naturalidad como respirar o caminar, pero si uno analiza detenidamente, se da cuenta que hablar es muy complicado, muy complicado. Por eso es que los animalitos no podrían hablar. Por ejemplo, el solo hecho de decir lobitos, hemos juntado 4 unidades con significado. Lob, que contiene el significado principal, ¿no? De todo el vocablo, de ahí tengo yo lobo, loba, lobito, lobes, ¿no? Esa es la raíz. ¿Lexema? Leolexema. Y la diferencia entre lobito y lobo es que el it indica diminutivo
afecto que sentimos por ese lobo o tamaño pequeño de él. Y lobito, lobita, la O indica el género masculino. ¿Y la S, qué significa la S? La S significa plural, ¿sí o no? Significa plural. O sea que cada partícula tiene un significado. Tiene un significado. ¿Qué significa lobo? Mamífero carnicero semejante a un perro grande, pelaje de color gris oscuro, cabeza aguzada, orejas tiesas, cola larga con mucho pelo, salvaje, etc. Ya, eso es lobo. O sea, cuando yo digo lobo, lobito, cuando digo lobitos, ¿qué cosa digo en realidad? Cuando digo lobito, estoy diciendo todo esto, mira. Mamífero carnicero semejante a un perro grande, de pelaje color gris oscuro, cabeza abusada, orejas tiesas, de larga cola, con mucho pelo, a quien tengo mucho afecto, de género masculino y más de uno. Todo eso significa lobitos. ¿Ya ves? Entonces la palabra resulta de articular unidades con significado. Esas unidades mínimas con significado se llaman morfemas. Claro, hay palabras que tienen un solo morfema. Por ejemplo, las preposiciones tienen un solo morfema. Pero hay otras que tienen como esta una cadena de morfemas. De igual manera, así como una palabra está formada por un morfema o una cadena de morfemas, ahora analizamos cada morfema. Cada morfema. Y al analizar cada morfema nos damos cuenta, por ejemplo, que este morfema lo tiene 3 unidades de sonido. La L, la O, la B. El morfema I tiene 2 sonidos. I, P, ¿sí o no? Entonces, mire, eso ya es la segunda articulación. Los morfemas resultan de articular otras unidades mínimas de sonidos que no tienen significado. Claro, la L no tiene significado por sí solo, no significa nada. ¿Ya ves? Entonces, lo tiene 3 sonidos y tiene 2 sonidos. La O un solo sonido, la S un solo sonido. Estas unidades mínimas de sonido indivisibles se llaman fonemas y pertenecen a la segunda articulación del lenguaje. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la primera articulación? Los morfemas. ¿Cuáles son las unidades de la segunda articulación? Los fonemas. ¿Qué diferencia entre morfema y fonema? El morfema es la unidad con significado, por eso se llama unidades significativas, y los fonemas son unidades de sonido que no tienen significado. Ahí está la diferencia. ¿Y dónde radica la importancia de la doble articulación? La importancia radica en otra característica que se conoce con el nombre de... Vamos a poner por acá. Ahí está. La importancia radica en la productividad. La productividad del lenguaje. ¿En qué consiste la productividad? En que con un reducido número de fonemas en cada lengua, se puede crear una cantidad ilimitada de palabras. Por ejemplo, muchachos, ¿se acuerdan cuántos fonemas tiene el español? ¿Cuántos fonemas segmentales tiene? 24. 24, muy bien, Karina. 24, pues. Pero usando esos 24 fonemas, ¿cuántas palabras podemos crear? Una cantidad ilimitada. ¿Ya ves? Se crean nuevas palabras, pero ya no se crean nuevos fonemas. Con esa cantidad limitada, podemos crear una cantidad ilimitada de palabras. Eso se llama productividad. Dicho de paso, es otra característica del lenguaje. ¿Qué más tenemos? Limitante. El lenguaje limitante. Dice, la estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza del lenguaje. El mejor instrumento de comunicación creado por el hombre es el lenguaje. Bueno, yo diría que es el más grande invento que ha hecho nuestra especie en toda su historia.
¿Qué más pudo haber superado a la importancia del lenguaje? Nada. Gracias al lenguaje, nuestra especie se ha ubicado en el primer peldaño de la cadena alimenticia. ¿Ves? Gracias al lenguaje podemos transmitir experiencias, conocimientos sobre otras materias. Entonces es el mejor instrumento de comunicación, el más grande invento que ha hecho la especie humana, el lenguaje. Pero a pesar de ser el mejor instrumento de comunicación, el lenguaje no puede, y por eso es limitante, no puede reflejar, representar a la realidad tal como es, de manera fiel. ¿Y sabe por qué? Porque cada persona percibe a la realidad desde su punto de vista, de acuerdo con su edad, de acuerdo con el sexo, de acuerdo con el nivel cultural, en fin. Por eso es que hay diferencias sobre una misma cosa, ¿no? Lo vemos de distinta manera. Vamos a suponer, por ejemplo, que Arianita Naomi, conoce a un muchacho y en su ingenuidad, Arianita cree que ese joven es el Adonis, el apuesto, el sex appeal, el irresistible. Y comenta con Angie Fiorella: Angie, ¿conoces a fulano de tal? ¿Qué te parece? ¿Es un guapo, sí o no? Angie dice: ¿cuál ese? Ese es un monstruo. Pero, claro, lo que para Ariana es un Adonis, y ese mismo joven para Angie puede ser un Quasimodo, porque cada uno percibe a la realidad desde su punto de vista. Entonces el lenguaje no puede representar a la realidad de manera fotográfica. Además, a estas alturas ya hemos sido conscientes de que a veces queremos expresar algo, nuestro pensamiento, y no encontramos las palabras apropiadas, aquellas que mejor trasluzcan nuestro pensamiento. Y vamos, como dice Pedro Salinas, de trompicones en trompicones buscando la palabra exacta. O a veces decimos: no sé cómo explicarte, no sé cómo te digo, a ver, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo decir. O sea, hay cierto límite en el lenguaje. No puede representar fielmente a la realidad. ¿Ya? Ese es el carácter limitante. Y por último tenemos el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? A diferencia de la comunicación que se da entre los animales, que solo ellos pueden referirse a hechos del momento, ante el peligro, el hambre, eh, necesidades del momento, nosotros, en cambio, los seres humanos, empleando el lenguaje, podemos hablar del pasado, reconstruir el pasado, podemos hablar del momento actual o también proyectarnos al futuro. Entonces, eso se llama desplazamiento. ¿Ya? Esas son las características del lenguaje. Entonces, universal, racional, innato, doblemente articulado, limitante y el desplazamiento. Profe, una consulta, profe. Profe, cuando estaba Dime, diciendo Toya. la palabra lobito, estaba diciendo así estaba diciendo lo, y, te, o, y, s. Estaba diciendo desde el último que era número, el otro era género, pero ¿cómo era lob y te? No. Lo es la raíz o lexema. ¿Ya? Contiene el significado principal. ¿Qué cosa significa? Mamífero, carnicero, semejante a un perro grande, pelaje de color gris oscuro, cabeza aguzada, orejas tiesas y larga cola con mucho pelo. Eso es lobo. Y de ahí ya tú tienes lobo, loba, lobito, etc. ¿Y qué significa? Diminutivo, o sea, tamaño pequeño de él o afecto que sientes por este mamífero carnicero semejante al perro. No siempre es pequeño, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, tú a tu abuelo le dices abuelito, no es que sea chiquito, sino por el afecto, por el cariño. ¿Ya ves? Entonces, eso significa ahí, diminutivo. La O masculino y la S plural. Eso dije. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Bien. Funciones del lenguaje. Dice las Sagradas Escrituras: a partir de la teoría de la comunicación de Platón, Karl Bühler, lingüista alemán,
postuló 3 funciones básicas. Lo normal es que una función dominio prevalezca y las demás le estén subordinadas. Y para determinar cuál predomina, se toma en cuenta la intención del hablar. Pero antes de ver esto, muchachos, vayamos a la vida diaria. ¿Qué se entiende por función? ¿Qué es función? El papel que cumple algo determinado. Exacto, ¿no? O sea, ¿para qué sirve, sí o no? Todo lo que ha creado el ser humano lo ha creado para satisfacer alguna necesidad. Todo lo que ha creado satisface alguna necesidad. ¿Qué necesidad creen ustedes que satisfizo la invención del lenguaje? ¿Qué necesidad? La comunicación. Exacto, exacto, exacto. Comunicación. Por lo tanto, muchachos, la comunicación... Uy, ¿qué pasó acá? Eso es lo que me da cólera del Webex. Es una web. El Webex, toda la vida. Bueno, bueno. Iba a decir, acá había puesto función. Ya, y entonces, ya no quiere escribir. Ahora digo, se me amotina, ya. Lo que estamos diciendo, muchachos, es que función es para qué sirve. ¿Y para qué sirve el lenguaje? Por ahí los muchachos dijeron que sirve para comunicarnos, ¿no? Claro, esa es su función principal. Por eso la función importante básica es la función comunicativa. La función comunicativa. ¿Para qué más sirve el lenguaje? Aparte de comunicarnos, ¿para qué más sirve? Pues para Transmitir. pensar. Para pensar. La función del pensamiento. Claro, una vez que tú te comunicas, ya pues transmites tus sentimientos, tus conocimientos, tus deseos. Todo eso es función comunicativa. Ahora bien, la función comunicativa, esta de acá, la función comunicativa, dependiendo de la intención del hablante, tenemos la función representativa, la función expresiva, la función apelativa, la función fáctica, la función poética o estética y la función metalingüística. Ahí está. Entonces, como te das cuenta, la función comunicativa tiene diversos matices. ¿Ya? Estas 3 primeras funciones fueron estudiadas por el lingüista Carl Bühler. Estas 3 ya aparecen después. Entonces, a estas primeras funciones, esas son las funciones principales, también conocida como la tricotomía de Carl Bühler, porque hay 3 funciones, tricotomía. Estas son las funciones principales. Funciones principales. Y las otras, claro, son las funciones secundarias, pues, ¿no? Estas son las funciones secundarias. Arriba dice, muchachos, que Carl Bühler postuló 3 funciones. Esas son la representativa, la expresiva y la apelativa. Además dice que en un enunciado puede aparecer simultáneamente varias funciones, pero una domina o prevalece sobre las demás. Y para saber cuál predomina, ¿qué debemos tomar en cuenta? La intención del hablar. Y es que la comunicación es intencional. Cada vez que nos comunicamos con alguien es porque hay una intención de informar, intención de ordenar, intención de pedir algo, en fin. Ya ves, de acuerdo con ello es que tenemos estas funciones. ¿Ya? Vamos a ver cada uno. Presta atención, vamos a recordar cada uno. A ver, las funciones básicas.
La función representativa o informativa, también llamada referencial, también llamada denotativa, predomina cuando el hablante informa algo sobre la realidad. Se evidencia en oraciones enunciativas. Ajaja. O sea que acá el interés del hablante es informar algo sobre la realidad. Pero la información que se dé sobre la realidad puede ser verdadero, puede ser falso. Eso no tiene nada que ver. Lo que cuenta es la intención. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos el presidente Pedro Castillo eh, solicitó una cuestión de confianza al Congreso de la República. Función representativa. Estoy informando algo de la realidad. Verdadero o falso no tiene nada que ver. ¿Ya? Cuando leemos un libro de ciencias, de matemática, de biología, de física, ¿qué función predomina? La representativa. Por ejemplo, acá mira, los actuales medios físicos, científicos y técnicos de que disponen los astrónomos permite conocer cada día más sobre el universo. Es la función representativa. Los peces son animales acuáticos vertebrados. Función representativa. Entonces, cada vez que hablamos algo de la realidad, que puede ser verdadero, que puede ser falso. No hay problema. Otra es la función expresiva o emotiva. Su nombre está indicando emotiva, tiene que ver con las emociones, ¿sí o no? Emotiva. Predomina cuando el hablante expresa sus estados emocionales. Alegría, tristeza, sorpresa, cólera, dolor. De hecho, estos estados emocionales son repentinos, no son premeditados, además son fugaces. Duran un momento nada más. No todo el tiempo estamos alegres, no todo el tiempo estamos de cólera, ¿sí o no? ¿En qué caso se da esto? ¿En qué caso se evidencia? ¿Qué tipo de oraciones? Bueno, puede darse en oraciones exclamativas. Por ejemplo, una chica, al verse traicionada, dice, ¿cuánto te odio, desgraciado? Es una oración exclamativa. Y la función que predomina, la función expresiva o emotiva. También se conoce con el nombre de función sintomática, porque el lenguaje es un síntoma de interioridad del hablante. Por eso se llama sintomática también. También se da, muchachos, esta función predomina en las oraciones dubitativas. ¿Qué es oración dubitativa? La que expresa duda. En las oraciones desiderativas, las que expresan deseo. Quisiera tenerte cerca de mí. Ahí está, función expresiva o emotiva. Y finalmente, en estos tres grupitos tenemos la función apelativa o conativa. Acá, muchachos, predomina cuando el hablante busca una respuesta del receptor. Busca modificar la conducta del oyente. ¿Cómo? A través de una orden, a través de una sugerencia, a través de un ruego, o sea que se da en oraciones imperativas, llamadas también exhortativas. Ahí vemos a don Ramón cuando botaba el chavo. ¡Fuera! 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 Esa es función apelativa, predomina ahí. También en oraciones interrogativas. En oraciones, cuando formulamos una pregunta, esperamos una respuesta de nuestro interlocutor. Por eso ahí predomina la función apelativa. ¿Ya ves? Listo, esas son las tres funciones básicas. Las básicas, ¿ah? ¿Esto duró hasta cuándo? Hasta que se inventó el teléfono. Como te das cuenta, cada función se relaciona con un elemento de la comunicación. ¿Ya? La representativa con el referente, con la realidad. La expresiva con el emisor. La apelativa con el receptor, ¿ya ves? Cada función con un elemento de la comunicación. Pero con la invención del teléfono se descubrió que no eran estos tres elementos nada más en la comunicación. Apareció el canal, el código, el mensaje. Y por lo tanto, paralelamente también
Se modificó esta teoría, se amplió y los lingüistas Carl Bühler, perdón, Roman Jakobson y Jan Mukarovsky hablaron de otras tres funciones. La función fática o de contacto, cuando el hablante, uno, verifica el funcionamiento del canal. Ujú. ¿Cómo verificamos el funcionamiento del canal? Bueno, a veces tú llamas por teléfono y no sabes si están escuchando. Entonces verificas, aló, ¿me escuchas? Hola, aló, ¿sí o no? Verificamos el canal. También cuando vamos a abrir o vamos a cerrar el canal de la comunicación. ¿Cuándo abrimos el canal? Cuando empezamos la comunicación. Cada tarde que se encuentran acá con sus profesores, dicen, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Para qué sirve esa expresión? Para ponerse en contacto con ustedes. Por eso se llama función de contacto. ¿Ves? O también cuando terminamos, chao, adiós, nos vemos, hasta luego. Cerramos el canal. Entonces ahí también se da, muchachos, predomina la función fática o de contacto. La función estética o poética. Acá el hablante tiene como finalidad embellecer a su mensaje. No importa en este caso el contenido del mensaje, sino la manera como se dice. Una idea sencilla, simple, puede ser dicho de una manera elegante, poética. El poeta Luis de Góngora, para decir que estaba triste, lloró, decía, suspiros tristes, lágrimas cansadas, que lanza el corazón, los ojos llueven. Los troncos bañan y las ramas mueven de estas plantas así desconsagradas. ¿Ya ves? Otro level, ¿sí o no? El hablante acá utiliza recursos literarios, metáforas, rimas, aliteraciones, símiles, en fin, figuras literarias, de tal manera que el lenguaje sea cautivante, sea agradable a los oídos del receptor. Ese es el objetivo. Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, escribía, tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda al trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Ah. A ver, tú qué podrías inspirarte con estos ojitos. Una veneca, digo, ¿no? A ver, ¿qué podría decir? Profesor, ¿nos va a dejar algo parecido como tarea o algo así? No, podría ser así, mira. Tus ojos son dos luceros y tus piernitas dos lapiceros. Ah, ya. Esa es función poética o estética. Miren, esta función se da también en los anuncios comerciales, por ejemplo, ¿no? Claro, en los anuncios comerciales. Se ven los refranes, en las sentencias populares, en las canciones. Hay Frases canciones también, que son profe. verdaderos poemas, ¿ah? Por eso es que, ¿te acuerdas que hace algunos años ganó el Premio Nobel de Literatura un cantante, Bob Dylan? Lo nombraron ganador del Premio Nobel de Literatura y Mario Vargas Llosa Piconazo dijo que a este paso ya el próximo año darán el Premio Nobel de Literatura a un futbolista. Piconazo Mario Vargas Llosa. Entonces, así es, muchachos. Cuando buscamos embellecer nuestro mensaje, ahí predomina la función estética. ¿Ustedes han escuchado al Indio Maita? El Indio Maita ya murió ya, un gran cultor de los carnavales cajamarquinos, de las coplas cajamarquinas. Decía, por ejemplo, las muchachas de este tiempo, qué palanganas que son, por comprarse coloretes, no se compran un calzón. A veces decía cosas peores. Las muchachas de este tiempo son como la fruta en verano, apenas tienen 15 años, ya se la ha comido el gusano. Bueno, no sé a qué se refiere con eso exactamente, pero suena bonito, ¿no? La rima, la metáfora, tú sabes. Esa es la función estética o poética. Y por último tenemos la función metalingüística. En la metalingüística, el hablante analiza el lenguaje, o sea, analizamos el significado de una palabra, su etimología, su función. Hablas del lenguaje mismo, ¿ya? Por ejemplo,
Ahí dice, esta función usamos un metalenguaje. ¿Qué es metalenguaje? Metalenguajes son palabras técnicas propias de la lingüística, palabras como morfema, acento, sintagma, no vas a encontrar en biología ni en historia, nada. Entonces, como empleamos un metalenguaje, la función se llama metalingüística. He visto en algunos textos que también llaman función reflexiva, me parece muy bien, porque empleamos el lenguaje para hablar del lenguaje mismo, ¿no? Ejemplo, si decimos la voz latina pater ha dado origen a dos palabras del español, padre y paternal. Ah, ya, metalingüística. La palabra árbol, ahí está, el verbo es una acción, dice por ahí, muy bien. La palabra árbol tiene dos sílabas indirectas. Ahí está, función metalingüística. Y así, cada vez que analizamos la estructura, el significado, la función de la palabra, entonces predomina la función metalingüística de Glass. No, no te olvides que en un enunciado puede haber dos o tres funciones a la vez, ¿ah? Pero una predomina. Y para saber cuál, debemos tomar en cuenta la intención del hablante. Ahí está la clave. La intención del hablante. Bueno, si hubiera tiempo haríamos esto de acá. Vamos a ver los planos del lenguaje. Profe, una consulta antes de acabar, profe. Profe, la metalingüística o de los, o sea, es exclusivamente para el lenguaje, o sea, solo es exclusiva para el lenguaje, nada más, ¿verdad? Para el código en general, para el código. Puede ser código verbal o no verbal, pero se restringe sobre todo al lenguaje mismo, al lenguaje. Ujú. Está bien, al lenguaje. Plano del lenguaje. Según el lingüista Ferdinand, ¿quién es Ferdinand de Saussure? Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística moderna. Él fue catedrático de la Universidad de Ginebra. ¿Dónde está Ginebra? Dirá alguien. Ginebra es capital ¿de dónde? De Suiza, de Suiza, de Suiza. Tras el fallecimiento de este catedrático, dos de sus discípulos publicaron una obra titulada Curso de Lingüística General, donde el catedrático Ferdinand de Saussure había expuesto sus ideas en clase. Sus alumnitos copiaban ahí todo atentos, y cuando él murió publicaron sus clases. Eso es lo que lo ha dado renombre a Saussure. Él por primera vez hace la diferencia entre lengua y habla, la diferencia entre significante y significado, entre diacronía, sincronía, entre eje paradigmático, eje sintagmático, entre, ¿cómo lo llamó él? Linguae y parole, entre lengua y habla. Entonces, eso es uno de sus aportes. Saussure dice, el lenguaje como facultad de hablar es universal, ¿ya? El lenguaje se manifiesta a través de dos planos. El plano social, que es la lengua, y el plano individual, que es el habla. ¿Por qué la lengua es social? Porque una lengua como el español, como el francés, como el inglés, como el quechua, no es de un solo individuo, ¿ya? Sino que corresponde a un núcleo humano, un grupo. Ese conjunto de personas que habla una misma lengua se conoce con el nombre de comunidad lingüística, ¿ya? Comunidad lingüística. Hay comunidad lingüística del quechua, comunidad lingüística del español, etc. Hoy en día la lengua española es hablado por más de 400 millones en el mundo. Se habla en los 5 continentes, en Guinea Ecuatorial, en el África, en las Filipinas, en el Asia. ¿Ya ves? Es la lengua oficial de todos los países sudamericanos, a excepción del Brasil y las Islas Guayanas. Entonces, esa es la lengua. Eh, varios usuarios. Por eso es social. En cambio, el habla, muchachos, es la manera como cada persona, cada individuo utiliza la lengua que conoce de acuerdo con su edad, con su sexo, su nivel cultural,
la configuración de su aparato fonador de tal manera que no hay dos personas que hablen exactamente igual. Ustedes, por ejemplo, pueden identificar fácilmente la voz de su mamá, la voz de su papá, ¿no es cierto? ¿Saben quién está hablando? Solamente escuchándolo, sin ver. Por eso imaginamos que el amigo Giancarlos Alminco, tiene prohibido usar la computadora, a no ser para que escuche sus clases de Cepreval. Su mamá le ha dicho, Jan, úsame la computadora solo para tus clases. No estás jugando en la computadora. Bueno, llama. Aprovechando que la mamá ha ido al mercado, Giancarlos se divierte abriendo otras páginas, feliz de la vida. Pero de pronto escucha la voz de la mamá en el pasadizo. No lo ha visto, pero lo identifica. Inmediatamente, ¿qué hace? Cierra todas las ventanas, borrar historial. Digo, ¿no? Entonces, pero si no ha visto a su mamá. Claro, el habla es personal. Es personal. ¿Ya? La lengua se define como un sistema de signos. Y hemos dicho que la palabra clave para definir la lengua es que la lengua es un sistema. ¿Qué es sistema? ¿Qué entendemos por sistema? Hablamos de sistema respiratorio, sistema financiero, sistema planetario solar. ¿Qué cosa es sistema? Sistema en todos ellos es un conjunto de elementos que están íntimamente relacionados. ¿Ya? Íntimamente relacionados. Así como, mira, me gusta hacer una analogía con esto del sistema solar. Tú sabes que el sistema solar está conformado por el Sol y en torno a él giran los demás astros, los demás planetas y otros cuerpos celestes, ¿sí o no? Claro. Pero ¿qué pasaría, imagínate nada más, qué pasaría si un día el Sol aumentase en su tamaño? ¿Ah? De lo que es actualmente una estrella enana, se convierte en una supernova o una gigante roja. ¿Qué pasaría con los demás que están allí girando en su entorno? ¿O no pasa nada? ¿Ah? Girarían, tendrían una distancia más prolongada por la cual girar. Ajá. ¿Se van alterados o no? Claro, pues no. Sí. El que está más cerca al Sol, Mercurio, por ejemplo, sería literalmente devorado por el Sol. La Tierra desaparece también. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un elemento del sistema se modifica, influye en los otros elementos del sistema. Por eso en el español, por ejemplo, si tenemos un artículo y tenemos un sustantivo, pues esos dos concuerdan en género y número. Si yo altero o el sustantivo lo pongo en plural, entonces el otro también repercute, también tiene que estar en plural. ¿Ya ve? Por eso es un sistema. Los elementos están íntimamente relacionados. Pero eso sí, cada lengua tiene su propio sistema. Por ejemplo, esta concordancia es válido para el español, pero no lo es para el inglés. En el inglés, si nosotros queremos, por ejemplo, pluralizar, ¿cómo es? Solamente agregamos una S al sustantivo. ¿Y el artículo? No, pues no pasa nada. El artículo es invariable en el inglés. Por esa razón, muchachos, cada lengua tiene su propia gramática. Cada lengua es un sistema diferente. O es un sistema. En cambio, el habla es un uso personal, individual del sistema de la lengua. La lengua es abstracta, significa que está en la mente de los usuarios. En cambio, el habla es concreta. Cuando nosotros hablamos, intervienen los órganos articulatorios, la lengua, las cuerdas vocales, los labios. Por eso algunos dicen que es psicofísica, fisiológica. Claro, bueno. La lengua es una herencia cultural. ¿Qué significa? Que se va transmitiendo de generación en generación. ¿Desde cuándo existe la lengua española? La lengua española se forma en la Edad Media. Las primeras manifestaciones escritas de nuestra lengua datan del siglo X, en unos documentos llamados glosas. Y de ahí ha seguido, pues, transmitiendo generación tras generación hasta nuestros días. Y cuando de nosotros ya no quede el polvo en la tierra, el español seguirá vigente, vigoroso, avasallador, como lo es ahora. ¿Por qué? Porque la lengua es perdurable.
En cambio, el habla solo existe en el momento que estamos hablando, vale decir, cuando el aire pulmonar está saliendo por la boca. El aire deja de salir, desaparece el habla. Por eso es momentáneo. La lengua es casi fija, o sea, no varía constantemente, ¿no? No digo que es fija, no, 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 porque no hay nada eterno. Todo está en constante cambio y transformación. Lo que pasa es que, como la lengua es perdurable, vive siglos, miles de años, las personas como individuos no significamos nada. Durante nuestra existencia no nos percatamos que hubiera algún cambio en la lengua. Las palabras que empleamos hoy no habrán cambiado para mañana, ni para el próximo año, ni de acá de a 20 años, ni 50 años. No va a cambiar de repente de significado ni de escritura. Pero cuando pasa siglos, ahí sí. Compara el español de la Edad Media, usado por el juglar en el poema de Mio Cid, con el español de ahora. Hasta parece que es una lengua diferente, ¿sí o no? Ya ve, por eso es casi fija, no es totalmente fija. En cambio, el habla es variable, pues, debido a que cada personita habla de distinta manera. Además, ustedes son conscientes que no hablamos igual cuando estamos con personas de confianza y cuando estamos ante un público desconocido. Entonces varía. La lengua es teórica porque tiene reglas y principios que son estudiados por la gramática. En cambio, el habla es práctica porque la manera más eficiente de comunicarnos es hablando. Hablando se entiende la gente. Como ves, tienen características opuestas, pero no puede existir la una sin la otra. Para que exista una lengua, necesita de hablantes. Cuando desaparecen los hablantes, obviamente desaparece la lengua. Y al revés, para que una persona pueda hablar, debe usar una lengua determinada. Por eso son interdependientes, recíprocos e interdependientes. Son como las dos caras de una misma moneda. Para terminar, variaciones en el uso de una lengua. Acá no vamos a hablar de la variación que se da en la lengua a través del tiempo, diacrónicamente. No, 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 no. Pero la variación que se da hoy, precisamente hoy, 4 de octubre de 2021, los más de 400 millones de hablantes del español no hablamos todos de manera homogénea. Por el contrario, en cada región, en cada localidad tenemos peculiaridades, particularidades. Esa variación geográfica se llama, ¿cómo se llama? Dialecto, lo que comúnmente la gente llama dejo, acento, ¿no? Por ejemplo, ustedes fácilmente pueden deducir de dónde la persona solamente escuchándolo hablar, nada más. No es necesario que lo vea. ¿Quién no identifica ahora a nuestras hermanas venezolanas? Ah, apenas escucha de hablar ya sabe que es de Venezuela. Aunque a veces se confunden con las colombianas, ¿ah? Se parece. Pero bueno, ¿quién no identifica el habla de una persona que vive en Buenos Aires, Argentina, un bonaerense? ¿Qué haces ahí vos? Vení, vení, che. Ah, no, pues ese es un argentino. El habla, ¿no? Nos delata de dónde somos. Eso es el dialecto. El dialecto. Claro, todos hablamos dialecto, ¿ah? Todos hablamos dialecto. Em, En Huánuco, pues tienen su propia forma de hablar también, tienen localismos, vocablos regionalistas. Entonces hay dialecto semántico, dialecto morfológico, dialecto fonético, depende del tipo de variación. Por ejemplo, acá, cuando varía en la pronunciación, se llama dialecto fonético. Tú ya tienes a mijito para buscarte tu mujer. Es el castellano chinchano de la población afroperuana. En cambio, este de acá, de la selva, su encanto. Ese es el español de dónde? El castellano amazónico. En vez de decir el encanto de la selva, su encanto. Ese se llama dialecto sintáctico. En fin, muchachos, cualquier variación de la lengua se llama dialecto. Y el sociolecto, en cambio, los lingüistas llaman dialecto social también a este de acá, sociolecto, es la variación de la lengua, pero por razones socioculturales. Depende del nivel social y cultural del hablante, ya no del lugar, sino del nivel social y cultural del hablante. Y ahí distinguimos tres niveles, ¿no? El estándar, el nivel estándar
y el nivel subestándar. ¿Ya? 3 niveles. A ver, ¿alguien dice algo por ahí? Yo soy de Lima, el de nosotros sería neutro. No hay neutro, amiguita. Todo el mundo habla dialecto. Si tú eres oriunda de Lima, propia de Lima, pues tú seguramente estás hablando el dialecto limeño. Ujú, el dialecto limeño. Les dejo. ¿Cómo? Hasta los limeños tienen una manera de Por hablar también, supuesto, profesor. por supuesto. Cuando tú ves las películas peruanas, notas con claridad la manera de hablar diferente al de otro sitio, ¿sí o no? Ahí más se exagera ese dialecto limeño, el acento limeño, como le llaman algunos. Así que todo el mundo habla dialecto. No hay neutro, ¿eh? No hay neutro. Lo que pasa es que el dialecto que goza de mayor prestigio, de mayor aceptación social, es el dialecto que utiliza la clase económica dirigente, la clase política dirigente en un país. El habla de ellos se impone, ¿ya? Y eso se llama el dialecto estándar. El dialecto estándar, que se considera como modelo, como forma recomendable de hablar se llama dialecto estándar. Pero bueno, volviendo acá, mira, tenemos el superestándar, el estándar y el subestándar. ¿Tiene que ver con qué? Con el nivel sociocultural del hablante. ¿Cuál de ellos es el más conocido, el que goza de mayor prestigio y aceptación? El nivel estándar. El estándar tiene 2 subniveles, dicho sea de paso. 2 subniveles. Un nivel culto y un nivel coloquial. El culto es lo que encontramos en un libro, por ejemplo, el libro de Cepreval que tienes ahí en la mano, está redactado en un nivel estándar culto. En el discurso del presidente de la República, nivel estándar culto. Cuando escuchas la misa ordenada por un sacerdote en la iglesia, eso es nivel culto. En cambio, el nivel estándar coloquial se llama también lenguaje familiar, que empleamos con papá, con mamá, con personas de confianza. Se llama estándar coloquial. También se llama familiar por eso. Y el subestándar ya pues el más bajo, ¿no? Empleado por sectores marginales de la sociedad, delincuentes, fumones, que emplean al lenguaje, como dice mi gran maestro Luis Hernán Ramírez, utilizan el lenguaje como un instrumento eh, de defensa ante una sociedad que les es adversa. Ujú. O sea, utilizan el lenguaje para amedrentar a su víctima. Si alguien te pide con extrema cortesía, señorita, ¿me puede donar su celular? No le va a dar por la señorita. Pero si el man le dice, "Ay, toma, 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 acá está mi celular, te doy mi número". Entonces, el lenguaje tiene mucho poder. Y eso lo saben muy bien los delincuentes. Por eso es que inmediatamente van a las groserías para amedrentarte. ¿Ya ves? El nivel subestándar. Profesor, Dime. ¿sería correcto generalizar y decir que al nivel superestándar solamente llegan los literatos y escritores? No, porque el nivel superestándar también se da en el lenguaje científico, donde se utilizan a veces palabras técnicas, los tecnolectos. Eso también pertenece al nivel superestándar. Tú lees un libro de química o de bioquímica y como no tienes la preparación adecuada, pues no lo vas a entender, ¿no? Por los tecnicismos. Y pertenece al nivel superestándar. No, no sería exacta esa afirmación. Gracias, profesor. Ya. Registro lingüístico por último. La variación de la diafásica también se llama. Miren, esto depende ya de la edad, del sexo de las personas. Por más que se pregone el lenguaje inclusivo, que la igualdad de la paridad de género, no sé, los varones siempre vamos a hablar como varones y las damas siempre como damas, ¿sí o no? Jamás vamos a escuchar, por ejemplo, al amigo Ángel David decir, ay, qué regio, jamás. Si escuchamos así ya sospechamos mal de él, ¿no? Igual nunca vamos a escuchar a una señorita. Imagínate a Andreita Jimena. Andreita Jimena dice en las clases presenciales, profe, permiso para ir al ño va a achicar la bomba. No, pues, alguien le va a decir, oye, ese no es el lenguaje de una dama, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Exacto. Entonces, muchachos, el uso del lenguaje depende de la edad, depende del sexo, depende del nivel cultural, ¿ya ves? Diversos factores.
Bien, muchachos. Y por último, el idioma que es la lengua oficial de un país. Dime. Profesor, termine. Aló. Quería hacerle una consulta acerca de las funciones del lenguaje. Bueno, entonces con esto terminamos. Dice, el idioma es la lengua oficial de un país. El término idioma no es un término lingüístico. Es un término más bien jurídico administrativo. Utilizamos para referirnos a la lengua que utiliza el Estado en el ejercicio de sus funciones administrativas. El artículo 48 de la Constitución actual dice, son idiomas oficiales el castellano y en la zona donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Pero acá dice según la ley. Hecha la ley, hecha la trampa. Desde que se dio esta Constitución de 1993 durante la dictadura de Alberto Fujimori, hasta ahora no se ha dado ninguna ley donde se establezca que alguna lengua nativa es oficial en alguna parte del Perú. En la práctica, la única lengua oficial es el castellano, ¿ya? Este es un artículo de carácter demagógico, lírico, una aspiración, una utopía por el momento. Por eso es que la Constitución anterior, en su artículo 43, la Constitución 79, decía, la lengua oficial en el Perú es el castellano, punto. Lo son también el quechua y el aymara. Las demás lenguas nativas constituyen el patrimonio cultural de la nación. Eso sí, ¿verdad? Es patrimonio cultural, eso es innegable. Así es que esto es solamente en el papel nada más, que todas las lenguas son idiomas en el Perú. Bien, ¿algo ibas a decir, amiguita? Sí, profesor, disculpe, tengo un caso, el cual me dice así. El profesor Gabo inició sus clases saludando a sus pupilos y luego dijo que hoy la clase se tratará acerca de las funciones del lenguaje. Y comenzó a explicar que el lenguaje se analiza de dos ángulos, como instrumento de comunicación y como objeto de estudio, y me pide identificar qué función del lenguaje predomina en el texto enunciado. Y mi duda va que considerarlo como función mental lingüística por el hecho de que ya se están mencionando aspectos del lenguaje, o en todo caso la que predominaría sería la función informativa, porque yo lo que estoy haciendo es comentar un hecho que sucedió. Ese aspecto del lenguaje ya está dentro de lo ocurrido. Esa sería la más pertinente, ¿cierto? Correcto, correcto, muy bien razonado, Karinita, exactamente. Y si no me equivoco, esa es una pregunta de examen, ¿no? De examen de admisión. Ujú. Claro, pues, pero ahí lo que predomina es la función representativa, Profesor, porque lo que estás una duda informando, más. ¿La función interactiva es lo mismo que decir función fáctica? fática. Interactiva, Ajá, esa decir función, función interactiva es lo mismo que fáctica. No, 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 no no, no, existe no, 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 no. interactiva. Interactiva es solo un distractor nada más ahí, eso no, no existe. Ujú, no hay. Bien, muchachos, llegamos al final de esta clase el día de hoy, entonces. A ver, ¿algo más? Sí, profesor, y le ¿Algo decía, más? si es que hubiera